Hola, soy Camila, pero cuando nací mis papás me anotaron como Matías. El concepto de identidad sexual hace referencia a la visión que cada persona tiene de su propia sexualidad. Cuando hablamos de identidad de género, nos referimos al proceso de construcción que se desarrolla a lo largo de la vida de cada persona. Es la experiencia interna del género que indica cómo se percibe y cómo se expresa la identidad. De esta manera, se distingue entre personas trans o personas cis. Una persona cis es aquella que se identifica con el sexo que les fue asignado al nacer a partir de sus genitales. En una persona trans, en cambio, este sexo asignado no coincide con la construcción de su propia identidad que hizo después. No se debe confundir la identidad de género con la orientación sexual, ya que esta tiene que ver con el sujeto de atracción sexual y emocional de cada persona. Por lo tanto, la transexualidad está basada en vivir a partir de la identidad de género autopercibida, es decir, sin adecuarse a los genitales de nacimiento. Las personas trans no siguen los estereotipos heteronormativos que se establecen culturalmente y por lo tanto sufren una constante discriminación. En general se piensa que género es un sinónimo de mujer. Bueno, desde el punto de vista del abordaje de la Defensoría eso no es así y tratamos de ver las representaciones que se construyen sobre las masculinidades y las mujeres, ¿no? Ver observaciones específicas, recomendaciones específicas para una problemática que es la de la cobertura de casos de violencia contra las mujeres, entendiendo que es una problemática muy concreta y hay una ley específica, la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Pero después, digamos, entendemos que hablar de género no concluye ahí. Que poder plantear que hay distintos modos de pensar los géneros, también nos introduce en lo que le contaba antes. Pensar que no vivimos en una sociedad que únicamente tiene una orientación sexual. Pensar que las identidades de género son construcciones y vivencias individuales que hay que fomentar su respeto. El movimiento LGBT es un movimiento social que lucha y se organiza para acceder a derechos relacionados con la identidad de género y la diversidad sexual, ya que se trata de un grupo vulnerado al que históricamente le fue dificultado el acceso a estos derechos. Esta desigualdad se debe a la violencia y a las categorías discriminatorias que funcionan naturalmente, por lo que distintas organizaciones deben intervenir en aspectos legales, sociales y culturales para lograr combatirla. Un estereotipo es una imagen estructurada que la sociedad acepta para representar un determinado grupo de personas. Se forma a partir de una mirada estática sobre las características generales de los miembros de ese grupo. La palabra transfobia se usa para describir el odio, la discriminación y la violencia hacia una persona trans. Sin embargo, una fobia es una patología, por lo que el término adecuado para describir este fenómeno sería transodio. La palabra fobia es utilizada para justificar la discriminación, y en eso influyen considerablemente los medios masivos de comunicación, formando estereotipos y opiniones erradas. Esto aumenta la violencia y la discriminación, porque lo que no se nombra no existe y lo que se nombra de manera equivocada tampoco. A pesar de esto, las redes sociales son una herramienta que permite a cada persona hablar por sí misma y difundir su mensaje. Gracias a esto, se empezó a llamar a personas de la comunidad trans para participar en programas de radio y otros medios y compartir con la gente una versión más verídica de la realidad. La heteronormatividad es el régimen que define la heterosexualidad obligatoria como un sistema represivo naturalizado, lo cual provoca y justifica una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBT. Entre estas encontramos el abuso sexual, las detenciones arbitrarias, la discriminación generalizada en el lugar de trabajo y espacios públicos y la negación del acceso a servicios básicos, como el alojamiento y la asistencia médica. La Ley de Identidad de Género, que se sancionó en el 2012, habilita el cambio registral de nombre y género en el DNI. Esto no significa que la persona cambie de género, sino que se le reconoce su identidad autopercibida. Esta ley tiene la característica principal de basarse en la no patologización, es decir, que no requiere a la persona ningún tipo de diagnóstico para que pueda acceder al derecho de reconocimiento de su identidad. No hace falta que se opere, que tome hormonas o que se vista de alguna manera para que se le reconozca su propia identidad. Este aspecto es el que destaca nuestra ley y hace que se la use como modelo para leyes de género de otros países.
El promedio de vida de una persona trans es de entre 35 y 40 años. Esto se debe a varios factores. Para empezar, las personas trans emigran de sus hogares entre los 11 y 13 años, ya que no cuentan con el apoyo y la conducción de sus padres. Además, no llegan a terminar la primaria o el secundario, obtienen solo trabajo sexual, no tienen acceso a la salud, deben ingresar en el mercado negro de las hormonas y de las modificaciones corporales clandestinas porque los médicos no las atienden, sufren violencia institucional y son excluidos por la justicia. Sin embargo, es poco probable que una persona que no tiene que irse de su casa, que es acompañada por su familia, que puede estudiar y acceder a un trabajo digno, tenga un promedio de vida tan corto. Lo que favorece la exclusión es un sistema social que es excluyente de las diferencias. La diferencia está mal vista. Todo lo diferente es raro, es malo. A pesar de la ley de identidad de género, todavía existe y se nota la discriminación en las escuelas. El tema de la diversidad de género está dentro de la educación sexual integral, pero solo algunas escuelas lo implementan, otras lo hacen parcialmente y otras no lo hacen. Además, la mayoría de las escuelas se niegan a anotar a la persona con el nombre que pide cuando no hizo el cambio registral y separan a los estudiantes en hombres y mujeres para ir al baño o hacer educación física. Sin embargo, cada persona tiene derecho a ser reconocida según su identidad y a no ser clasificada, ya que la ley de género es nacional y está por encima de cualquier otra normativa institucional. Sin embargo, existen personas que se organizan para cambiar esta realidad. El Bachillerato Popular Trans Mochacelis, por ejemplo, es la primera escuela pública, laica y con perspectiva de género del mundo. Es un espacio educativo inclusivo pensado para personas trans que tuvieron que dejar sus estudios debido a la discriminación que sufrían. Allí, las personas encuentran una familia que las comprende, las apoya y las ayuda a salir adelante, ya que terminar el secundario les da más herramientas para luchar por sus derechos. Esta escuela es el resultado de años de activismo trans y del apoyo de muchas organizaciones, y permite ingresar al sistema educativo en un ambiente de diversidad y respeto. Comenzó a funcionar en el 2012 y actualmente tiene más de 130 estudiantes, tanto personas trans como cis. Dura 3 años y otorga el título de Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades. Entendemos que la ley es el punto de partida, pero es necesario ponerla en práctica y exigir que sea cumplida para que efectivamente genere más igualdad y justicia, que no quede solamente escrito. Para que disminuya la discriminación, es necesario generar un cambio de paradigma, de manera que la diversidad de género y sexual sea incorporada en la cultura. Pero esto debe empezar por la educación de los más chicos, por transmitirles la necesidad de respetar y celebrar las diferencias para construir una sociedad más unida e inclusiva.